Muy buenos días a todos nuestros televidentes, a todos aquellos que están sintonizando nuestro programa Tiempo de Gracia. Es un gusto nuevamente estar aquí acompañándole después de 2 semanas de no haber podido transmitir nuestro programa, pero gracias al Señor nuevamente estamos aquí. Nos acompaña nuevamente el pastor Leonel Cruz Hernández. Bienvenido, Leonel, y cuéntanos cómo te encuentras. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Como tú lo decías, después de unas semanas donde por circunstancias ajenas a nosotros no habíamos podido grabar, pero acá estamos de nuevo y motivados de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, así es, Leonel, y hoy tenemos un nuevo tema que es el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, Leonel, en el día de hoy hablar sobre este tema, ya que es de suma importancia, porque la Biblia nos dice que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio terrenal, anunciaba o predicaba más bien diciendo que el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Y además decía que se arrepintieran las personas y que creyeran en este evangelio. Además, cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos que prediquen el evangelio, que vayan por todo el mundo, hagan discípulos, los bauticen y asimismo les enseñen estas cosas que él mismo le enseñó a ellos. En ese sentido, Leonel, ¿nos puedes decir qué es y por qué es tan importante el evangelio? Bueno, ok, déjame colocarte una ilustración. Y vamos a suponer que hay una persona que va al médico, el médico le ordena que se tome unos exámenes, se toma los exámenes, va por los resultados, luego de nuevo va al médico para que él le haga lectura a estos exámenes y el médico le dice a esa persona: mira, tú tienes cáncer. Eso es una mala noticia para ese paciente. Claro. Pero después de darle esa mala noticia, le dice: mira, pero no te preocupes, ese cáncer tiene cura. Vamos a hacer este tratamiento y con esto tú te vas a mejorar. Mira cómo la mala noticia se convierte en una buena noticia. Eso es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de salvación. Pero para que sean una buena noticia, deben comenzar con una mala noticia. Sí. Ahora, cuando tú dices acerca de la importancia del evangelio, mira cómo Pablo creía y consideraba la importancia del evangelio. Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, en los versículos 16 del 15 en adelante hasta el 17, dice lo siguiente, dice: así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, Pablo dice: yo no tengo descanso, estoy ansioso, estoy inquieto por predicarles el evangelio. Y la pregunta que uno le haría a Pablo es: ¿por qué? Sí. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. O sea, a través del evangelio Dios está mostrando su poder para salvar a todo aquel que cree. Dice: del judío primeramente y también del griego. ¿Y cuál es la razón? Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es importante? Porque allí Dios demuestra su poder para salvar a las personas, pero también dice aquí que en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es un término importante que en el transcurso de este programa lo vamos a estar definiendo y vamos a abordar específicamente de qué se trata esa justicia de Dios. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que eso es el evangelio es la buena noticia, y es importante todo aquel que conoce de Dios, conoce de Cristo, conoce de su palabra, debe estar inquieto, como tú lo decías, por predicar, por compartir el evangelio. Bueno, Leonel, nos vienes diciendo que efectivamente el evangelio es una buena noticia, pero para que sea una buena noticia
tiene que haber empezado o debe comenzar con una mala noticia también, como nos lo decías. ¿Puedes explicarnos a través de la Biblia por qué es una mala noticia, para así todos tener esa claridad, por qué el Evangelio y todos los que nos escuchan, por qué ese Evangelio es buenas noticias para cada uno de nosotros? Ok, cuando nosotros vamos a el libro de Romanos, que fue escrito por uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, quien fuera el último apóstol llamado y comisionado por el Señor Jesucristo, particularmente a los gentiles, es decir, a aquellos que no hacían parte del pueblo judío étnico. Y este apóstol es llamado a predicarles el Evangelio. Cuando nosotros vamos a esta carta, la carta a los romanos, el apóstol Pablo desarrolla específicamente lo que es el Evangelio. O sea, si tú quieres aprender acerca de lo que es el Evangelio, sería muy bueno que leyeras la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando nosotros vamos al capítulo 5, al versículo 12, nos recuerda lo que ocurrió, cómo aquello que Dios había creado, Dios creó al ser humano y dice la Escritura que lo creó bueno en gran manera. El hecho que lo creara bueno en gran manera no significa que el hombre no podía caer de ese estado en el cual Dios lo había creado. ¿Por qué? Porque Dios lo creó mutable. Sí. ¿Por qué lo creó mutable? Porque es una criatura y todas las criaturas son mutables, es decir, que pueden cambiar, están sujetas al cambio. Y aunque ese hombre no conocía del pecado, no conocía la transgresión, sí en algún momento podía acceder si se le presentaba esa tentación. Recordemos que Dios hizo un pacto con este hombre, que en otros programas lo hemos hablado, y es importante volverlo a mencionar. ¿Por qué razón? Porque hizo un pacto con Adán, donde él representaba a toda la humanidad, ¿verdad? En este momento no había una persona más indicada que Adán. ¿Por qué? Porque él no conocía el pecado. Porque era un hombre bueno en gran manera, pero otra vez recalcamos, él podía caer o cambiar de ese estado en el cual Dios lo había cambiado. Él podía desobedecer a Dios, pero también él podía obedecer a Dios. Cuando nosotros vamos allí a Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y sabemos que ese hombre es Adán, dice, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí empezamos con la mala noticia. Dice que los hombres pecaron en representación, o cuando Adán los estaba representando. O sea, en Adán todos pecaron. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el efecto? Bueno, sencillamente que ellos murieron en dos sentidos. Murieron espiritualmente porque ya la comunión del hombre no fue igual después de la caída. Es más, el hombre comenzó a esconderse de Dios, comenzó a satisfacerse en el pecado, ya no puede tener una comunión con Dios porque perdió esa capacidad para retornar a Dios, pero también el hombre comenzó a morir físicamente. Y de ahí viene el deterioro, lo que hemos hablado en otras oportunidades, la enfermedad, el hecho que nosotros estemos sujetos a envejecer. Con el cambio, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, empezamos a deteriorarnos en nuestro cuerpo, las líneas de expresión, ya no podemos caminar de la misma manera, ya no podemos ejercer actividades que anteriormente realizábamos. Eso simplemente A manifestarse, sí, en una manifestación de ese deterioro físicamente, pero espiritualmente ni hablar. Sí, sí. Pero si nosotros vamos un poquito más atrás, podemos ver más específicamente, y nos vamos a quedar hoy aquí en el libro
en la carta de Pablo a los romanos. Si nosotros vamos al capítulo 3, más específicamente y detalladamente se comienza a hablar acerca de esto. Dice el versículo 10, no hay quien entienda. Perdón, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Me había adelantado un versículo, dice, no hay justo ni aun uno. O sea, todos los seres humanos somos injustos. Tú y yo también éramos injustos. Y ahorita vamos a explicar por qué ya no lo somos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. De hecho, en otra parte de la Biblia dice que no hay quien haga el bien y no peque. Aún haciendo el bien, las personas pecan. Dice, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, de los versículos 10 al 18 de Romanos capítulo 3. Mira, aquí está describiendo la maldad del hombre. No hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno. Nadie es justo. Todos son injustos. Y un poquito más adelante en el versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, la mala noticia es que todos los hombres, desde el momento de su concepción, están condenados. No lo estamos diciendo nosotros, sino que es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la radiografía, ese es el veredicto de Dios. Todos los seres humanos, si mueren, irán a un destino final, a una condenación, porque no tienen comunión con Dios y no lo pueden hacer. Esa es la mala noticia. Bueno, Leonel, ¿hay alguna manera que se pueda revertir esta situación? Y también, ¿hay alguna doctrina que sea fundamental en este evangelio del cual tú nos estás predicando? Bueno, es importante hablar acerca de la doctrina de la justificación solo por la fe. De hecho, fue esta doctrina la que Dios utilizó en el siglo XVI para dar luz a las iglesias que de alguna manera estaban experimentando cierto periodo de oscuridad espiritual, donde algunas doctrinas, no que no se estuviera predicando, pero algunas doctrinas se habían dejado de predicar. Y cuando hablamos acerca de la justificación solo por la fe, estamos hablando quizá de la doctrina más importante del Evangelio. Es la médula del Evangelio. Así como la médula conecta nuestro cerebro con nuestro cuerpo y es de vital importancia para el funcionamiento de nuestro cuerpo, de la misma manera equivale la doctrina de la justificación solo por la fe. Y nosotros podemos ver aquí, ahí donde estamos, unos versículos más adelante, en Romanos capítulo 5, el versículos 18 y 19, dice lo siguiente: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, mira esa justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Este pasaje es sumamente importante porque está haciendo un contraste entre el resultado de dos hombres que representaron a la humanidad. Adán representó a toda la humanidad. Cristo es hombre, pero Él es Dios. O sea, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Él es el verbo eterno de Dios que se ha encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado. Y aquellos que representó Adán, el resultado fue la condenación de todos los hombres, de toda la humanidad. Pero aquellos que representó Cristo, entonces a través de su justicia han sido declarados inocentes en el tribunal de Dios con base a la obra, con base a la justicia que Dios realizó a través de Cristo
por aquellos que el Señor Jesús representó. Déjenme decirles que Cristo no representó a toda la humanidad, solamente a los que creen, solamente a los que creen. Y aquí se convierte, o aquí hay una gran diferencia, porque lo que decíamos ahorita, no toda la humanidad se salva. Por eso se habla de creer. Y luego dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la representación de Adán fueron constituidos en pecadores. Por la representación de Cristo, aquellos que Él representó fueron constituidos en justos por medio de aquel acto declarativo y constitutivo de la justificación. Pero también en Romanos capítulo 3, el versículo 20 en adelante dice lo siguiente. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. Primero porque las obras que la humanidad hace no son una buena obra en el sentido de la forma en que Dios las ve, por tres razones principalmente. Primero porque para que sea una buena obra, uno de los requisitos es que se constituya a la ley de Dios. Y la Escritura dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo que leíamos anteriormente. En segundo lugar, debe hacerse con fe, es decir, que para que sea una buena obra, la persona debe haber creído en el Señor Jesucristo para que esa obra delante de Dios sea vista como una buena obra. Y en tercer lugar, debe ser para la gloria de Dios. Por ejemplo, esto que hacen a veces, la Teletón, el ir a llevarle comida a personas que no tienen esos recursos. Bueno, nosotros decimos es una buena obra. Bueno, realmente eso hace parte también de un efecto de la imagen de Dios en esa persona, aunque está distorsionada. Pero lo podemos llamar como un bien social y que todos nosotros debemos hacerlo. Así es. Toda la humanidad debemos hacer, debemos compadecernos de las personas, debemos amar al prójimo y una forma de manifestarlo es ayudar al necesitado. Pero eso no significa que cuente como una buena obra para salvación. Y aquí la Biblia lo está diciendo muy claramente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Permítame decir algo antes de explicar esto. Cuando anteriormente dice que por medio de las obras de la ley ningún ser humano se salva, es que la ley no fue dada como un medio para salvación. No. De hecho, la ley lo que hace es mostrar el pecado. Cuando tú vas conduciendo y hay una norma que dice no adelantes en línea continua, si tú la infringes, esa norma te dice tú la infringiste, tú eres culpable. Lo mismo hace la ley de Dios. Si tú mientes, si tú robas, si tú adulteras, esa norma te dice tú has pecado en esto y en esto. Pero dice que aparte de esa ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es bien interesante ese pasaje que nosotros anteriormente leímos, y cuando estudiamos un poco acerca de la Reforma Protestante, recordamos a Martín Lutero, un monje que Dios utilizó, precisamente leyendo el libro a los Romanos, se encuentra con ese término, la justicia de Dios. Y para Martín Lutero, el término justicia era que Dios estaba airado y que iba a condenar a toda la humanidad. Pero cuando él dice que esa justicia de Dios es una buena noticia, porque el justo por la fe vivirá, allí en Romanos 1, 16 y 17, Martín Lutero entiende que esa justicia era una justicia provista por Dios. Y es lo que está diciendo acá, mira. Pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, es una justicia que Dios está dando. Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo que decíamos hace un momento, todos los hombres están bajo condenación, pero hay una buena noticia.
Y es que por medio de Cristo, si ellos creen en Cristo, a través de la fe en Él pueden recibir la justicia de Dios. Es decir, ¿por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué se hizo hombre? Para que en su cuerpo humano fueran cargados todos los pecados de aquellos que creen en Él, y todo lo que Cristo hizo en su vida de obediencia fuera colocado en la cuenta de aquellos que creen en Él. Los pecados son remitidos a Cristo, pero la obediencia, toda la justicia de Cristo, todo lo que Cristo obró, es transferido o puesto en la cuenta de todos aquellos que creen. Por eso dice que es una buena noticia. Y mire lo que dice, versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El término redención tiene una connotación especial. Redimir significa comprar en el mercado de esclavos. Y hay dos palabras allí en el griego que ahora no lo vamos a mencionar, pero que son de suma importancia, porque una palabra de esta significa comprar en el mercado de esclavos y la otra significa comprar en el mercado de esclavos para dejar en libertad a esa persona. Cristo hizo las dos cosas, nos compró en el mercado de esclavos. El pago que Él pagó fue su preciosa sangre para podernos redimir de la maldición de la ley, de la condenación eterna, de la ira del Padre. Y por eso aquí dice que es gratuitamente, porque se recibe solamente por medio de la fe. ¿Qué tienes tú que hacer para ser salvo? Nada. Ah, pero yo necesito creer. Bueno, esa fe la concede Dios y luego entonces nosotros creemos. Es lo que la Biblia nos enseña. Dice, a quien Dios exhibió, versículo 25, públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Por eso se llama la justicia de Dios, porque mira lo que Dios hace. Su Hijo viene a morir. Él carga nuestros pecados en Cristo Jesús. Él muere a través de una condenación violenta, como lo fue la crucifixión. Era la pena capital, era la pena más violenta, más sangrienta. La peor forma de morir en ese tiempo. Peor forma de morir en aquel tiempo. Pero mire que dice que Dios exhibió a su Hijo públicamente. Por eso podemos estudiar el juicio que le hicieron a Cristo, lo que Él tuvo que padecer, la forma en que tuvo que padecer, porque Dios estaba demostrando su justicia. No simplemente fue que Dios perdonó el pecado, como tal vez algunos piensan. Mira, se requirió de la muerte de Dios mismo en su naturaleza humana. Así es. Bueno, ¿hay algo más por decir? No, creo que eso es todo con respecto a esto por ahora. Bueno, hay dos aspectos fundamentales en la doctrina de la justificación solo por la fe. Una de esas, más bien, es un aspecto declarativo de inocencia y la otra es un aspecto constitutivo de inocencia. ¿Nos puedes explicar esto, por favor? Vamos de nuevo a Romanos capítulo 5, versículo 18. Como lo dijimos, vamos a estar en este libro en el día de hoy. Ya lo habíamos leído, pero no quise entrar en esos detalles precisamente para poder explicar estos dos aspectos de la justificación solo por la fe. ¿Qué significa la justificación solo por la fe? Bueno, significa que Dios nos declara inocentes, siendo nosotros culpables. Nos declara a nosotros inocentes con base a la justicia de Cristo Jesús. Y aquí están los dos aspectos que tú mencionas que son importantes. Vamos a ir de nuevo a Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Cuál fue la transgresión? Bueno, que Adán quebrantó aquel mandato que se le dio de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hacía parte de ese pacto de obras donde Adán representaba a toda la humanidad? Si él obedecía, toda la humanidad obedecía en él, y por lo tanto todos los hombres, lo que Adán realizara se nos iba a nosotros a imputar. ¿Qué significa la palabra imputar? Significa colocar en la cuenta de, como cuando uno hace una transferencia bancaria, que yo te transfiero un dinero, es decir, te coloco
en tu cuenta el dinero. Eso ocurrió con respecto a Adán. La desobediencia de Adán fue colocada en nuestra cuenta. Y por lo tanto, todos nosotros fuimos constituidos en culpables delante de Dios por lo que Adán hizo. Luego sigue diciendo, así también por un acto de justicia. El acto de justicia fue la obra realizada por Cristo Jesús. Dice, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pero otra vez, por favor, no vayamos a confundir todos los hombres con todos los hombres. Porque tenemos que hacer una distinción entre aquellos que Adán representaba y aquellos que Cristo representaba. Adán representó a toda la humanidad y Cristo representó única y exclusivamente a los creyentes. Que después, si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad vamos a hablar cómo fue que se constituyó esto. Es decir, por qué unos creen y otros no. Así es. Eso está en el acto soberano de Dios, pero en otra oportunidad lo vamos a explicar. Dice acá, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, versículo 19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira esa palabra. Atrás dice, resultó la condenación, ahí encontramos los dos aspectos. En el primero, el aspecto declarativo. Cuando Cristo representó a los creyentes con base a la obra de Él, entonces la justicia de Cristo fue imputada o fue cargada a la cuenta de todos aquellos que creen en Cristo. Luego, para que eso sucediera, obviamente que nuestros pecados fueron imputados a Jesucristo. Por eso Él se presenta en la cruz del Calvario como culpable, como el más miserable de los pecadores. Pero lo que Cristo hace en la cruz del Calvario no es una derrota, es todo lo contrario, es una victoria, porque Él estaba salvando al pueblo que Él había representado. Para poder constituir a esa persona en justa y declararlo justo, entonces Dios hace algo, lo que hemos venido diciendo, le imputa, le transfiere, le coloca la justicia perfecta de Cristo. Mira, desde el momento en que Él se encarnó hasta el momento de su muerte. Es decir, Cristo obedeció plenamente la ley. Él no cometió un solo pecado. Nosotros violamos la ley, nosotros transgredimos la ley, y lo que nosotros hicimos fue puesto en la cruz en la cuenta de Cristo, para que Él en la cruz del Calvario pudiera pagar por ese pecado. Pero ahora todo lo que Cristo hizo fue puesto a nuestra cuenta, y hemos sido declarados justos porque nos ha constituido justos, imputándonos la justicia de Cristo. Por eso en el tribunal de Dios, todo aquel que cree en Cristo, el resultado es que ya no tiene ninguna cuenta pendiente. Todos sus pecados han sido perdonados, han sido cancelados en Cristo Jesús. Y por eso es importante, amados televidentes y aquellos que son creyentes, que este evangelio se rescate. Que se está predicando en América Latina, hay muchas iglesias reformadas que están predicando esto, pero todavía hay otras iglesias que lamentablemente, otros lugares donde no se está predicando esto, y no se entiende cómo Dios ha salvado a su pueblo. Bueno, Leonel, nos estabas hablando que hay un resultado de esta justificación, aparte de ser declarado inocente y constituido en inocente. ¿Nos puedes explicar por medio de las Escrituras esto? Sí, dos textos nos ayudan a aclarar esto. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, que ya entendimos que es la justificación, ser declarados inocentes en el tribunal de Dios con base a la justicia de Jesucristo, donde Él nos constituyó justos a través de esa justicia que nos imputó, y por esa razón nos declara inocentes. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado número uno es la paz para con Dios.
Y la paz para con Dios significa que nosotros por haber pecado estábamos enemistados con Dios. Entonces eso significa que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay ninguna enemistad. Y como no hay ninguna enemistad, entonces es lo que dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay una evidencia de esa salvación. No simplemente decir yo creo y vivo como a mí se me dé la gana. Los dos resultados, paz para con Dios, o sea, habiendo sido reconciliados, y ya no hay ninguna condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Cómo puede alguien creer en Jesucristo? Wow, qué buena pregunta. Y vamos a ir otra vez a Romanos porque dijimos que de ahí vamos a dar respuesta. Cuando nosotros vamos al versículo 13, dice lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No simplemente es mencionarlo como cuando tú vas y te resbalas y dices, ay Jesucristo, ay Señor. No, no significa eso. Invocar el nombre del Señor es confesar que tú has creído en Él. Es confesar que tú te has arrepentido de tus pecados y que ahora vives una vida de obediencia, de entrega a Jesucristo. Y por eso entonces lo puedes, como dice aquí, invocar, confesar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Se necesita que alguien predique el verdadero evangelio. Luego dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es la razón? Dice el versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo puede alguien creer? Sencillamente exponiéndose al evangelio, escuchando la verdadera predicación, ojalá una predicación expositiva, es decir, que se tome el texto dentro de su contexto y se explique realmente lo que la palabra de Dios dice. Eso requiere oración, requiere capacitación bíblica, estudio de la teología obviamente, requiere estudiar el texto dentro de su contexto. Y de esta manera, cuando tú te expones a la verdadera predicación, entonces, mira lo que dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Misteriosamente, el Espíritu Santo de Dios actúa a través de la predicación y no sabemos en qué momento Él convence a las personas que están muertas en delitos y pecados, que están destituidos de la gloria de Dios, que están condenados y que necesitan de Jesucristo y abrazan por la fe a Jesucristo. De esa manera alguien se puede salvar. Bueno, por último, Leonel, ¿es el evangelio solamente para los incrédulos y no para los creyentes? Dinos en qué consiste, si hay diferencia en este sentido. Bueno, mira, el evangelio es para todas las personas. Sí. Hay una diferencia y es que aquellos que no han creído necesitan escuchar el evangelio para ser salvos. Es decir, necesitan escuchar el evangelio, como lo decíamos al inicio de este programa, escuchar esa mala noticia que están condenados, que están muertos en delitos y pecados, que si mueren bajo esa condición, entonces ellos van a ir a una condenación eterna. Pero también los cristianos necesitan escuchar el verdadero evangelio. Mira el texto que leíamos, y Pablo aquí le está escribiendo a creyentes, dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. El evangelio para los creyentes, la diferencia es que es el cuerpo de doctrina, todo el conjunto de doctrina que nosotros necesitamos escuchar, la justificación, la santificación, la elección, el llamamiento irresistible o la gracia irresistible, la adopción, etcétera, etcétera, entre otras doctrinas. Por eso todo creyente verdadero, como lo dije anteriormente, necesita exponerse a la verdadera enseñanza y predicación de la palabra de Dios. De ahí la importancia, otra vez recalco, la predicación expositiva. Hay dos formas, sin entrar en detalle, pero la predicación expositiva es tomar el texto en su contexto y exponer el mensaje de ese texto. Se puede hacer de manera temática expositiva, pero también tomar libro por libro, versículo a versículo, y exponer
dentro de su marco contextual lo que Dios dice en su palabra, y esto va a evitar que nosotros digamos lo que la Biblia no dice. Sí, y es cierto eso que dices, que como creyentes necesitamos estar expuestos a estas doctrinas que nos llevan a conocer más a Dios, crecer en nuestra fe, ¿no? Y realmente ser edificados cada vez que vamos a escuchar de su palabra. Y también, Leonel, pues nos estabas hablando sobre la predicación expositiva, que es algo muy importante, y me gustaría que en el próximo programa nos hables acerca de este tema. Entonces, no siendo más, muchas gracias, Leonel, por habernos acompañado nuevamente, y a todos nuestros televidentes por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga grandemente esta semana.